Buenos días. Volvemos otra vez a los retiros en la parroquia, que desde el comienzo del verano no hemos vuelto a tener aquí ninguno. No quiere decir que no hayamos tenido retiros, lo hemos seguido teniendo. Y algunos de vosotros habéis ido a todos esos retiros, pero lo hemos tenido fuera, aunque muy cerquita, porque lo hemos tenido aquí en Navas del Madroño, que está aquí cerquita, a 15 kilómetros, en la Casa de Espiritualidad y también en la Casa de Espiritualidad de la Montaña en Cáceres, que bueno, está a 20 minutitos y también se tarda poquito. Bien, pues vamos con este retiro que, como siempre, es una bendición para todos nosotros. Siempre es una bendición un retiro. En primer lugar, vamos con el título que le hemos puesto a esta meditación. Y el título que le hemos puesto es Dios no perdona casi nada. No me juzguéis de entrada hasta que escuchemos la meditación hasta el final, porque os voy a decir algo, os voy a confesar algo. Esta idea no es mía. Ya iremos explicando de quién es esta idea de Dios no perdona. Pero ya digo, no juzguéis ni penséis mal hasta que se acabe completamente el retiro, porque Dios sí perdona. Pero bueno, lo hemos llamado así el título, ¿no? Dios no perdona. Bien, vamos a ver. Por desgracia, hay personas que siguen pidiendo perdón de un pecado una vez que ya lo tienen confesado. Y lo han confesado bien, pero siguen pidiendo perdón de ese pecado. Y si ya el sacerdote les insiste, hombre, que este pecado ya me lo has perdonado muchas veces, me lo has confesado muchas veces, que hace ya muchos años que confesaste este pecado, olvídalo ya, déjalo. Les remuerde la conciencia y siguen confesando ese pecado. Y cuando el sacerdote les dice que no lo vuelvan a confesar, incluso hay algunos que se buscan otro confesor para seguir confesando ese pecado. Pecado confesado, bien confesado, está perdonado. Y ya está. No tenemos que darle más vueltas a ese tema. Y otras personas tienen, que esto no se da mucho hoy en día, pero siempre hay personas que les pasa esto. Lo mismo que hay una conciencia muy lasa sobre el pecado, también hay personas que tienen una conciencia demasiado acentuada del pecado. Ni lo uno ni lo otro. En el término medio está la virtud. Pero hay personas que tienen una conciencia, que la conciencia de pecado está bien, pero tenemos que tener una conciencia positiva del pecado, ahora lo explicaremos, pero no una conciencia negativa del pecado que nos hunda. No, eso nunca. Y hay personas que tienen una conciencia muy negativa del pecado y piensan que Dios no puede perdonarlos. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Lo iremos viendo a lo largo de esta meditación. Como también, y esto me duele mucho, que hay sacerdotes que en el sacramento de la confesión pues tienen un corazón poco misericordioso y dicen frases como estas: no abuses de la misericordia de Dios. Eso no se puede decir. No se puede decir que no abusemos de la misericordia de Dios, porque seamos sinceros. Cuando nos confesamos, en cierta manera, digo en cierta manera, ¿no estamos abusando un poquito de la misericordia de Dios? ¿Hemos puesto todo el interés posible en no caer en ciertos pecados? Mira, ahora voy a hacer el propósito de no
caer en la crítica, ahora no caer en la pereza. Pues no ponemos toda la carne en el asador. Vamos a ser sinceros. Toda la carne en el asador no la ponemos. Entonces, en cierta manera, estamos abusando de la misericordia de Dios. Pero Dios ya entiende del barro que estamos hechos. Y Dios sabe nuestra condición. Y Dios sabe nuestras debilidades. Pero no desanimemos nunca a los confesores, al penitente, diciéndole que está abusando de la misericordia de Dios. Porque también nos tenemos que examinar los sacerdotes. Y seguro que en cierta manera también abusamos de esa misericordia de Dios. Pero me atrevería a decir más. Dios quiere que abusemos de su misericordia. Esto bien entendido, ¿eh? Por favor. Dios quiere que volvamos al sacramento de la penitencia. Aunque tengamos esas debilidades, aunque no hayamos puesto toda nuestra carne en el asador, Dios nos quiere ahí. Porque es el modo que tiene Dios de continuar su obra. Algo siempre va a hacer bien, nos va a hacer bien a nosotros, Dios, cada vez que acudimos al sacramento de la penitencia. Siempre nos va a hacer bien, siempre. Por eso el Señor lo quiere. ¿Que abusamos un poquito de su misericordia? Bien, ¿no abusó el hijo pródigo de la misericordia del Padre? ¿Y acaso el Padre no le perdonó? Pero no digamos eso de que estamos abusando de la misericordia de Dios. Porque en cierta manera Dios nos conoce, Dios sabe cómo somos y quiere que abusemos un poquito de esa misericordia. Lo mismo estoy diciendo una herejía, pero creo que no, porque si miras la parábola del hijo pródigo y todas las parábolas, el Señor vuelve a perdonar a la persona arrepentida. Cuando una persona viene al sacramento de la confesión, siempre trae un cierto arrepentimiento. Si no, no vendría. Ahora, el arrepentimiento que traigamos cada uno, pues, ¿qué sabemos? Pero siempre algo de arrepentimiento hay. Si no, no vendrías a pedir perdón. Yo puedo presumir que jamás en mi vida he negado una absolución. Nunca. ¿Que hay poco arrepentimiento? Pues ya me las arreglo yo, me busco la vida hasta que encuentro algo de arrepentimiento, por lo menos en las palabras del penitente, pero que no se vaya sin la solución. Decía un profesor mío en el seminario, sacerdote, claro, ya fallecido, decía algo que yo no estoy de acuerdo, aunque su parte de razón llevaba, claro. Decía cuando se le acercaba una persona a confesarse, que esto hay más de lo que nos parece, diciendo, no, yo no tengo pecados, sobre todo en estas confesiones por Pascua, ¿no?, del cumplimiento pascual. No, yo no tengo ningún pecado, no tienes ningún pecado, le decía este sacerdote. Ah, sí, pues mira, nada traes, nada te llevas. ¡Hala! Márchate sin absolución. Hombre, algo tenemos que confesar, algo tenemos que decir, alguna cosa. Hay gente que nada, Y hombre, ¿cómo no vamos a tener algún pecado? ¿Quién no tiene un poco de pereza? ¿Quién no tiene un poco de orgullo? ¿Quién no tiene un poco de egoísmo? ¿Quién nos ha distraído en misa? ¿Quién no ha criticado? ¿Quién no ha faltado a la caridad? Todo lo que he dicho, si lo examinamos despacio, seguro que todos los que estamos aquí ahora mismo presentes lo tenemos, seguro, vamos. Pero la gente dice, bueno, pero es que eso lo tiene todo el mundo. ¿Y qué más me da que lo tenga todo el mundo, pero sigue siendo pecado? Es como si todo el mundo se dedicara a matar o a robar, pues seguiría siendo pecado. El que lo haga todo el mundo o que lo haga mucha gente no quiere decir que no sea pecado, sigue siendo pecado. Que hay gente que parece que cuando lo hace mucha gente una cosa, parece que eso ya no tiene importancia. Claro que la tiene.
Claro que la tiene, la sigue teniendo. Bien, también pienso, y no que quiera criticar a la Iglesia, que haya amanecido esta mañana con un espíritu crítico grande, ¿no? Pero yo creo, sobre todo en épocas pasadas, ha habido cosas muy buenas en épocas pasadas. También ha habido otras cosas, desde mi punto de vista, que han dejado mucho que desear. Y yo creo que en la Iglesia se ha trabajado mucho en el remordimiento y no en el arrepentimiento. Y lo importante es el arrepentimiento, no el remordimiento. Y esa es la conciencia que yo veo, que se ha trabajado mucho en eso. Y hay personas, claro, eso produce pues cierto desasosiego, malestar, no ves la vida cristiana como algo positivo, tiene sus cosas negativas. El arrepentimiento es levantarse. Hay dolor por el pecado cometido, pero hay también, y mucho más, confianza en el amor de Dios. ¿Que uno es consciente que ha pecado? Sí. ¿Que hay dolor por el pecado? Sí. Pero el arrepentimiento, la característica principal es que pone su confianza en Dios. Eso es lo grande del arrepentimiento, que pone su confianza en Dios, que nos apoyamos en Dios. Y Dios no nos tiene en cuenta esos pecados ya una vez que están confesados. Hombre, de alguna manera sí, por el tema del que a lo mejor tendremos que purgar muchas cosas de estas en el purgatorio, pero eso es algo que ya desea el alma. El alma, una vez que ha dejado este mundo, no quiere encontrarse con Dios con imperfecciones. Ya cuando comprende la grandeza del amor de Dios y la grandeza de Dios y la fealdad del pecado, esa alma dice, yo quiero ser purificada, yo no me puedo presentar así ante Dios por las cosas malas que he hecho en mi vida. Y en el purgatorio eso se purga, ahora que dentro de nada comenzaremos el mes de noviembre, ¿no? El mes de los difuntos, y hablaremos de estos temas. Es algo que desea el alma, es algo que anhela el alma. Y el remordimiento es la persona que se considera indigna de Dios por sus pecados. Nunca tengamos esa sensación de considerarnos indignos de Dios por el pecado, porque para Dios somos sus hijos y Dios nos ama. El remordimiento lo que hace es darle vueltas y vueltas y vueltas al pecado, fijarnos en el pecado, poner todo el acento en el pecado, y claro, eso favorece mucho al diablo, porque el diablo no quiere que seamos conscientes y que disfrutemos de todas las maravillas que Dios ha hecho por nosotros. A él le interesa eso, que no disfrutemos del amor de Dios. Claro, con el remordimiento no estamos disfrutando del amor de Dios. Con el arrepentimiento sí. El gozo que siente uno cuando Dios le perdona. ¿Quién no ha tenido esta sensación en la confesión? Cuando salimos de la confesión, con ese gozo, ¿no? El Señor me ha perdonado. ¡Qué tranquilidad, qué paz! Yo me he confesado ahora una semana. Cuando salgo, y mira que me confieso con frecuencia, pero siempre salgo con esa sensación, con esa paz. Eso es el arrepentimiento. Si sales mal de una confesión, es que lo que prevalece en ti es el remordimiento. Si sales bien de una confesión, es que lo que prevalece en ti es el arrepentimiento. Y el remordimiento te puede llevar incluso a apartarte de Dios. Te puede llevar incluso al ateísmo, porque nadie quiere estar debiendo siempre algo a Dios y con el temor de que me pueda mandar al infierno. ¿Eso es una religión atractiva? No lo es. Además,
no es porque sea o deje de ser atractiva, es porque no es real. Entonces no podemos presentar así la fe. Y por desgracia, lo hacemos con frecuencia. ¿Cuántas veces se le ha dicho a los niños, no hagas eso que Dios te va a castigar? Y claro, se lo va creando en nosotros y presentamos nosotros y lo hemos creado nosotros, no es que sea real, no es que sea así, la imagen de un Dios justiciero que está ahí apuntando en una agenda aquellas cosas que fallamos y deseando de darnos la colleja detrás de las orejas. Hemos creado mucho esa imagen. Se ha dicho mucho esa frase de Dios te va a castigar. Dios te va a castigar. Así que, en el mismo credo, es curioso, espero no decir ninguna herejía con lo que voy a decir ahora, en el mismo credo no se dice que Jesucristo nos vaya a llevar al cielo. ¿A qué no se dice? Me diréis alguno, sí, pero dice, creo en la vida eterna. Sí, pero es que la vida eterna también es el infierno. Y se nos dice que vamos a ser juzgados. Sí, pero para ir a un sitio o al otro. Esperemos que todos vayamos al cielo, por supuesto. Pero yo creo que le falta ahí un poquito de positivismo al credo, alguna fórmula que fuera un poquito más positiva. Es verdad que no nos puede garantizar el credo que todos vayan al cielo, no. Por eso está el juicio y la vida eterna, sí, pero no sé, parece como que le falta, a mi parecer, le falta ahí un tono un poquito más positivo, porque hemos sido creados para disfrutar de la presencia de Dios por toda la eternidad y para estar todos nosotros juntos, entre nosotros y con Dios en el cielo. Y un mensaje tan positivo, un mensaje tan grande, el credo no lo acabo de ver yo claro ahí. ¿Qué sé yo? Tenía que buscarse alguna fórmula que lo dijera más claro. Si me escucha el Papa, que no me va a escuchar, a ver, que nos replanteemos a ver esa fórmula. Porque a fin de cuentas, el Padre Nuestro es una oración de Jesús, pero el credo es una oración de la Iglesia, ¿no? Se podría reformular de otra manera, ¿no? Ahí están las verdades principales. Sí, se nos habla de la vida eterna, pero del cielo, expresamente, pues no se nos habla, ¿no? Y ahora, para rematar la faena, viene este sacerdote y nos dice que Dios no perdona. Vamos empezando bien. Pero esa frase no es mía. Les voy a decir de quién es esta frase. Les voy a hablar también un poquito de esta santa, porque lo más probable es que ninguno de los que estáis aquí la conozcáis. Lo más probable. Se trata de Santa Juliana de Norwich, una santa que nació en Inglaterra en el año 1342 y murió en el año 1416. Es de las grandes, en este caso, escritoras místicas que tenemos en la Iglesia. Habéis visto la fecha, ¿no? Nació en 1342 y murió en 1916. Esta santa es apreciada, valorada y querida y reconocida tanto por los católicos como los anglicanos como los luteranos. Viendo la fecha, antes de la escisión de la Iglesia, que se separasen nuestros hermanos, los protestantes y los luteranos y los anglicanos, ya había existido esta gran santa, esta gran mística. Y por eso todos la reconocen. Ya es un dato muy bueno
que nuestros hermanos separados también reconozcan a esta santa pues como una santa y vean sus grandes virtudes. Esta es una santa que tuvo grandes revelaciones en el año 1373. Alcanzó a comprenderlas en el año 1388 y escribió sobre ellas en el año 1393. Su espiritualidad, como no podía ser de otra manera, de esta gran mística, es de un corte muy optimista. Hay santos que uno los lee y dice, bueno, tienen un poquito un corte más negativo, aunque en el fondo todos tienen ese corte positivo, ¿no? Pero así apuntan un poquito, algunos matices un poquito más negativos, ¿no? Según en aquello que incidan. Los santos ninguno están equivocados, ¿no? Por lo menos al final de su vida, muy difícil que un santo esté equivocado en su espiritualidad, muy difícil, al principio sí, al final de su vida es muy difícil. Y esta santa es una santa de corte muy optimista. Es curioso cómo Dios suscita santos para cada época de la historia. En aquella época estaba la peste negra en Europa y fallecían muchísimas personas. No tenían los medios que tenemos ahora y también ahora con la pandemia del coronavirus está muriendo mucha gente, ¿no? Pero entonces, ¿qué? Arrasaban. Bueno, pues en aquella época tan negra para la sociedad, Dios suscita una santa de corte optimista. Ella habla sobre todo del amor de Dios, en términos de alegría y compasión, y no de ley y deber. Y aquí viene lo curioso. Cuando Dios le hace a esta santa, Santa Juana de Norve, estas grandes revelaciones, se las hace en su enfermedad. Cuando peor lo estaba pasando ella, es cuando Dios le hace estas grandes revelaciones. Para que veamos que en los momentos de cruz pueden ser, bueno, precisamente hoy lo digo, ¿no? Hoy os hablo en esa meditación que os he mandado, como mando todos los días, por la mañana, del abono de la vida. Y el abono de la vida en esa meditación que os he mandado esta mañana son las cruces de la vida, porque nos hacen crecer. Lo mismo que el abono, bueno, ya hablo del estiércol, ¿no? Que habla el Evangelio de hoy, ¿no? Cuando esa higuera que tienen que cortarla, ¿no? Que el Señor dice que la corten, el dueño, dicen que la corten, está allí en una viña, está estorbando, no da frutos, pues que la corten. Y dice el hortelano, no, el viñador, porque estaba dentro de una viña la higuera, dice, no hombre, no la cortemos, vamos a acabarla, vamos a echarle estiércol y a ver si da fruto, ¿no? El estiércol tiene esas dos cualidades, ¿no? Por un lado huele mal, pero por el otro lado es el abono de la higuera para que dé frutos. Bueno, pues esa comparación nos sirve a nosotros para entender que las cruces de la vida, claro, para esto hay que tener una espiritualidad ya un poquito madura y bastante auténtica, para entender que las cruces que tenemos en la vida son el abono de nuestras vidas. Quizás sea muy fuerte lo que voy a decir. Y esto mucha gente me lo rechazaría, de plano. Pero el que tiene una cruz tiene un tesoro. Yo ya sé que de esto hoy en la Iglesia casi no hablamos, que hablamos poquísimo, pero es así. Cristo con su cruz tuvo el gran tesoro de conseguirnos la salvación. Unamos nuestras cruces a las cruces de Cristo y así lo entenderemos. Yo sé que más de uno me criticará un montón y no lo entenderán y decir que el que tiene una cruz tiene un tesoro. Sí, pero cuidado, no estoy diciendo que no tengamos que luchar contra la cruz, Pero también os digo que por mucho que tengamos que luchar contra la cruz, hay cruces inevitables. ¿Que tenemos que luchar contra las dificultades y contra las adversidades que hay en la vida? Pues sí. ¿Pero las vamos a eliminar todas? Pues no. Entonces es el momento de aceptarlas, asumirlas y ofrecerlas. Y ese es el momento en cuando esa cruz se convierte en un tesoro.
Ya sé que de esto hoy día se habla muy poquito, pero es seguir el ejemplo de Jesús. Ya está. Esta mujer, Santa Juana, utiliza términos tanto masculinos como femeninos para referirse a Dios. Por eso es muy apreciada entre los feministas cristianos. También hay unos feministas cristianos. La feminidad es algo muy bonito, muy grande. Digo la feminidad, ¿eh? Es algo muy grande. Es un don que nos ha dado Dios. Lo mismo que la masculinidad, ¿no? Somos seres complementarios. Y todos aportamos a la sociedad, a la humanidad, a la Iglesia. Y lo que aporta un hombre y lo que aporta una mujer es distinto. Ni más ni menos. Distinto. Y eso complementa en la Iglesia, en el matrimonio, en todas partes. Entonces la feminidad es algo bueno. Claro, cuando no sea una feminidad excluyente, que vaya contra el hombre y esas cosas, ¿no? Como el machismo cuando va contra la mujer, pues claro que está mal. Todo lo que sea ir en contra del otro está mal. Pero lo que sea ir a favor del otro y nos sirva para entender y comprender que nos complementamos, eso pues está bien. Bueno, para darle más importancia, bueno, antes quería decir que ella vivió como ermitaña en una pequeña cabaña donde la gente de su tiempo acudía a ella. Cuando hay una persona que es en este caso una mujer de Dios, acude todo el mundo. ¿Por qué? Porque les va a transmitir a Dios. Y acudían a esta mujer. Y para darle importancia a esta santa, el Papa Benedicto XVI le dedicó una catequesis cuando habló de los místicos católicos. Tenemos muchos, grandes místicos. Ahora, estos días atrás celebramos Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santa Catalina de Siena. Tenemos muchos místicos y además han escrito mucho. Y eso nos viene muy bien. Claro que esa lectura se nos puede venir un poquito grande. Y Santa Juana de Norvi le pidió a Dios una cosa muy bonita. Le pidió ver cómo Jesús nos redimió. Santa Teresa de Jesús le pidió ver el infierno, ¿no? No sé si lo habéis leído, me parece que está en el capítulo 32, creo que es el 32 de la vida de Santa Teresa, ¿no? Es espeluznante, ¿no? Cuando uno lee eso, ¿no? Cuando ella cuenta la descripción del infierno, porque el Señor le concedió tener una visión del infierno, ¿no? Santa Juana de Norvis le pide algo mucho más bonito. Le pide algo mucho más bonito. Le pide ver cómo Cristo nos redimió. Ella pudo ver el sufrimiento interno y externo, el físico, que muchas veces nos quedamos solamente en el sufrimiento físico del Señor. Ella pudo ver ese sufrimiento externo, el físico, y el interno. Cómo Jesús padeció. Y padeció por amor a Jesús. Y cuando vio esto comprendió cómo Dios nos había amado. Que no solamente nos había salvado, sino que Dios nos había amado, nos había y nos ama. Y allí, y aquí viene lo grande, fíjate hasta que lo he dicho, nos llevamos ya un rato y hasta ahora no lo suelto, Allí Santa Juana de Norvis, viendo ese don que le concedió el Señor, de ver cómo el Señor nos había redimido. Ahí es cuando Santa Juana de Norvis descubre que Dios no perdona. Fíjense en qué momento clave Santa Juana de Norvis descubre que Dios
no perdona. Me voy a ir en este momento a la Biblia. ¿Vosotros creéis, como hemos escuchado tantas veces y nos han dicho tantas veces, que el padre de la parábola del hijo pródigo perdonó al hijo, a ese hijo que se aparta del padre? No lo perdonó. Ese hijo no vino por amor, vino por la comida. Comía las algarrobas, que eso era, vamos, para un judío guardar cerdos, eso era lo más denigrante que había, porque era considerado un animal impuro. Y comer ya la comida de los cerdos, imagínense. Y él dice, bueno, por lo menos los obreros en la casa de mi padre, por lo menos tienen para comer. Yo es que aquí no tengo ni para comer. Y entonces vuelve. Y el padre le dice, bueno, hijo, venga, pasa que te perdono. Venga, has sido un malino, pero bueno, venga, te perdono. El padre no habla nada de eso. El padre le hace una fiesta, le pone sandalias nuevas, vestidos nuevos, un anillo con todo lo que eso simboliza. Le pone de todo. Y le defiende del hermano. Pero en ningún momento se habla de perdón. El padre nunca lo perdonó porque el que ama de verdad, aquí está la clave, el que ama de verdad no perdona. No perdona porque no se siente ofendido. A lo mejor nos puede doler, pero no se siente ofendido. Yo no sé vosotros, pero yo no tengo ninguna dificultad en entender esta frase de Santa Juana de Norwich de que Dios no perdona. No tengo ninguna dificultad. Yo no sé si esto os ha pasado a vosotros. A mí sí. Me estoy acordando en este momento de una persona a la que quiero mucho, mucho. Y esta persona, hombre, ha sido siempre cosas pequeñas, por supuesto. Pues alguna vez me ha hecho algo sin mala intención, ¿no? Pero algo que está mal. Y me ha pedido perdón. Y yo lo que estoy deseando, calla. No me hables de perdón, calla. Que yo no tengo nada que perdonarte, hombre, que no. No me digáis que todos los que estamos aquí alguna vez no hemos tenido esa sensación. Seguro que todos hemos tenido esta sensación. Seguro. No la hemos perdonado. ¿Por qué? Porque primeramente ella en realidad no nos ha ofendido a nosotros. Y si no me ha ofendido no tengo nada que perdonarte. ¿Que has hecho algo que está mal? Pues sí, pero no me has ofendido. Es tal el amor que te tengo, el cariño que te tengo, que es que no me ofendes. Voy a poner otro ejemplo. Esto se lo he escuchado a un sacerdote. Me viene muy bien para ponerlo de ejemplo aquí ahora. Porque los sacerdotes, la gente piensa que un sacerdote, cuando un hijo se decide ser sacerdote, la familia piensa que lo pierden. Nada más lejos de la realidad. Mi madre, por ejemplo, esta noche tengo que ir a dormir allí a Malpartida. A mi madre no se le pasa por la cabeza que mi hermano tenga que dormir allí con ella cuando no está la chica que la cuida. No. Tú, que estás libre, que no estás casado, es el que tienes que venir. Bueno, y tenía el párroco de Malpartida. Sus padres han estado con él toda la vida y tiene 7 hermanos. Son 7 hermanos en total. Y siempre se han ido sus padres con él hasta que han fallecido y siempre han estado con él. Bueno, pues este sacerdote son todos hermanas menos él, que es varón. Y su madre un día no se quería tomar las medicinas. Y claro, esto también tenemos experiencia, por desgracia, de esto, ¿no? Perdemos la paciencia con los padres, él con su madre,
Su madre no se quería tomar las medicinas, fijaos la razón, porque eran muy caras. Y entonces el hijo, el sacerdote, pues le riñó fuerte. ¿Y qué nos pasa cuando discutimos con nuestros padres? Anda, que total no tenemos experiencia de esto, ¿verdad? Cuando le tenemos que reñir por su bien y encima después nos sentimos mal, ¿eh? Esto habréis tenido todos experiencias. Habéis tenido gente mayor o tenéis. Esta experiencia la tenemos todos, ¿no? Claro, el hijo, después de reñirle por no tomarse las medicinas que eran por su bien, el hijo se sintió muy mal. Le riñó fuerte, se pasó en reñirle, que nos pasa a todos. Y el hijo, al cabo de un rato, fue a la habitación de la madre a pedirle perdón. Y le dice la madre: ¿perdón? ¿De qué? Esa madre no se ha sentido ofendida. ¿Por qué? Porque ama mucho. Cuando una persona ama mucho, no se siente ofendida. Si esto nos pasa a nosotros con el amor tan limitado que tenemos, trasladad esto a Dios. Trasladarlo a Dios. Y Dios, pues, no se siente ofendido. ¿Que hacemos mal? Por supuesto. ¿Que nos apartamos de Dios? Por supuesto. Pero somos nosotros los que nos apartamos de Dios. Él nos sigue amando. Él nos sigue queriendo. Solamente tiene que trasladar esta experiencia que nos ha pasado algunas veces a nosotros en la vida, de personas que no son capaces de ofendernos porque los queremos muchísimo, trasladad eso a Dios. Y os daréis cuenta, pues, que lo que estoy diciendo no es ninguna herejía. Dios no perdona, pero porque ama muchísimo. Ama hasta tal punto de que no se siente ofendido. Tenemos una definición de pecado que, a mi parecer, deja mucho que desear. Cuando decimos que pecado es ofender a Dios. Esta definición iría en contra de lo que yo estoy diciendo aquí esta mañana. El pecado es rechazar el amor de Dios. Esa sería una definición mucho más exacta de lo que es el pecado. Rechazar el amor de Dios. Eso es el pecado. Y así lo ampliamos mucho más. Porque podemos rechazar el amor de Dios de muchas maneras. Voy a ser un poquito malo ahora. Sé que había un retiro, pero ¿cómo voy a ir? Con el gusto que estoy yo en mi casa, aquí tirado en la cama, aquí en el sofá, pues no voy. Depende de la gracia que le dé el Señor a cada uno, pero podemos estar ahí, en cierta manera, rechazando el amor de Dios. ¿Por qué no? Aplicad esto a un montón de cosas. Y esto pasa constantemente en una vida de pareja. No me digáis que no, los que vivís, los que sois matrimonio. ¿No vamos a cumplir una ley? ¿Te sientes ofendido o ofendida cuando tu pareja rechaza tu amor de alguna manera? Aunque sean pequeños detalles, en pequeñas cositas, te sientes ofendido o ofendida. Pues traslademos también esto que estoy diciendo a Dios. Esto es lo mismo, pongo otro ejemplo. Una chispita pequeña. Cuando cae una fogata, mira, antes de que llegue la fogata, la chispita ya ha desaparecido. Cuando son muchas muy grandes, ¿no? Si te cae eso de un helicóptero que te cae encima en un fuego, pues claro que apaga la fogata. Pero si una chispita de nada, no la apaga. Pues así nuestras ofensas al lado de Dios son chispitas que el amor de Dios, no porque nuestras ofensas sean pequeñas, no, sino porque el amor de Dios es muy grande. Entonces, esa chispita cuando llega al fuego, me parece que era el Evangelio de ayer, cuando llega al fuego, la difumina, la hace desaparecer. Pero es por la grandeza del amor de Dios, no porque nuestros pecados sean pequeños, no, por la grandeza del amor de Dios. Y bien, ahora voy a
ningunear, ¿no? Se dice así, un poquito a Santa Juana de Norve, que no la voy a ningunear, no, ni mucho menos. Estoy completamente de acuerdo en lo que dice ella en sus revelaciones, que tuvo algo muy grande para decirlo, ¿no? Una base muy grande, ¿no? Que fue conocer cómo fue la redención, la pasión, lo que el Señor sintió, ¿no? Físicamente, externamente, internamente, claro. Es que después de conocer eso, pero digamos que tampoco lo descubrió Santa Juana de Norve. Nos viene ya en la palabra de Dios todo lo que estamos diciendo esta mañana. Lo tenemos ahí en la primera carta de los Corintios, capítulo 13, versículo 7. Muy conocido esa carta por todos los que estamos aquí. Porque es la carta, el himno al amor o el himno a la caridad, como queráis llamarlo, que leen los novios en las bodas. Qué rara es la pareja cuando se casa que no lee esta lectura. Y entre las muchas cosas que dice esta lectura, dice así: el amor todo lo disculpa, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. En el fondo, ¿qué nos está diciendo ahí? El amor todo lo disculpa. Si lo disculpas porque no llega ni a ofenderte. Pero es cuando ese amor es muy grande. Es verdad que el corazón de Dios sufre cuando le herimos, sobre todo cuando le herimos, voy a llamarlo así, en la niña de sus ojos. Y la niña de los ojos de Dios son los demás. Cuando hacemos ese daño a los demás. Dios no perdona porque somos sus hijos. Y esto Dios lo vive y lo siente, aunque no lo sintamos nosotros. Nosotros algunas veces nos sentimos a los demás como hijos de Dios. A Dios le dolemos todos. Cuando digo todos, son todos. El católico, el musulmán, el hindú, el ateo. A Dios le dolemos todos. Todos. Nosotros a lo mejor podemos hacer diferencias, podemos excluir a algunos, Dios no. ¿Que es verdad que hay gente que hace atrocidades muy grandes? Por supuesto que hay atrocidades grandísimas. Y Dios nos dice, yo no te pido que tú le ames como yo te amo, pero sí te pido que entiendas que ese es mi hijo. Dios nos pide que nosotros entendamos que esa persona que nos ha ofendido en algo muy grande, y hay auténticas ofensas, Dios nos pide que entendamos que es su hijo. A lo mejor nosotros no somos capaces de perdonarle, pero que entendamos que esa persona es hijo de Dios. Porque nosotros enseguida lo fulminamos. ¿Y por qué Dios no le habrá mandado un rayo antes de hacer esto, antes de hacer lo otro? No hemos entendido que Dios es su hijo. Que es hijo de Dios. Nos cuesta mucho entender eso. Y esto lo tenemos que aplicar a todas las personas. A todas. Todas las personas son hijos de Dios. Y a Dios le duelen todos sus hijos. Mira, aquí soy casi todas madres. Os voy a decir algo. A Dios
le duelen más los hijos que a su propia madre. Y os voy a poner un ejemplo. Hay padres, vamos, no tengo que hacer mucho esfuerzo para que me creáis en esto. Hay padres que no les duele que sus hijos no abracen la fe, ni se han preocupado porque abracen la fe. Y lo han intentado. Es más, algunos los han educado casi en contra. Yo, con los niños de catequesis, me encuentro esto. Ahora mismo lo estáis viendo. ¿Qué niños tenemos ahora en la iglesia? ¿Y qué te argumentan enseguida? No es que hay COVID. Para lo que queremos, hay COVID. Para lo que no queremos, no hay COVID. A mí esto me da bastante miedo, porque cuando pase el COVID, que algún día pasará, reenganchar a todos esos que se han separado por comodidad, vamos a decir por comodidad, durante el COVID, algunos por miedo, es verdad, que hay mucha gente que tiene mucho miedo, pero otros por comodidad, como excusa. Reengancharlo nos va a costar muchísimo. Y me dan mucha pena los niños. Me dan mucha pena los niños. Para venir a la iglesia hay COVID. Para ir todo el verano a la piscina no hay COVID. Es la realidad. A lo mejor algunos sí. Es coherente. Dice, bueno, yo no voy a la iglesia, pero tampoco he ido a la piscina. Pero son los menos, seamos realistas. Ahora, eso sí. Venga, las comuniones, pon ya los días, que necesito el restaurante, que no sé cuánto. Así somos. ¿Por qué? Porque al menos en esas cosas, no digo que en otras cosas no, vamos, estaría faltando al amor de las madres, pero al menos en esas cosas no nos duelen los hijos. O perdón, a muchas madres no le duelen los hijos en este aspecto, en que no se acerquen a Dios y en que estén apartados de Dios. Hay madres que esto le duele muchísimo, ahí tenemos el ejemplo de Santa Mónica. Pero a mí me duelen, ¿eh? Me voy a tirar el pisto ahora. Yo estoy convencido que a mí, en este sentido, en otros sentidos no, pero en este sentido, me duelen más los hijos de muchas madres que a las propias madres. Porque no les duelen, les da lo mismo en algo tan grande como es que su hijo abrace la fe. Y se comprometieron a eso, a educarlos en la fe. Pero me alegro, y me alegro profundamente, me estoy tirando un poquito el pisto ahora, ¿no? Me alegro profundamente de que me duelan los hijos de las madres. Y de los padres también, por supuesto. Estamos hablando nada más que de las madres, de los padres también, por supuesto. ¿Por qué? Porque ahí estoy entrando en sintonía con Dios. Porque a Dios le duelen todos sus hijos. Todos. Volvemos a repetirlo y a incidir en ello. A Dios le duelen todos sus hijos. Que esto lo tengamos siempre muy, muy presente. Qué grande es que Dios sea amor. También lo dice la Escritura. Dios es amor. Y al ser amor, Dios no puede hacer otra cosa que no sea amar. Hace ya más de 2000 años que Dios ya había previsto nuestra salvación. Me atrevo a decir algo. Cuando Jesús se encarna en el vientre de la Virgen María, yo no sé en qué momento, no sé si habrá por aquí alguna enfermera, o enfermero, o médico, o médica. No se dice médico nada más, ¿no? Yo no sé en qué momento el corazón de un niño empieza a latir en el vientre de su madre. No lo sé. Pero desde ese
primer latido del corazón de Jesús en el vientre de la Virgen María, ya nos perdonó a todos. Desde ahí ya nos perdonó el Señor a todos. Lo único que tenemos que hacer es aceptar esa salvación que el Señor nos ofrece. Y nuestra labor es anunciar siempre el perdón de Dios, no el remordimiento, no la imagen de un Dios castigador, que eso es falsear la realidad, porque Dios no es así. Dios está clavado en la cruz para esperarte y está con los brazos abiertos para abrazarte. Esa es la imagen que tenemos que ver aquí, que tenemos a Cristo en la cruz. Así, clavado para esperarte y con los brazos abiertos para abrazarte y amarte. Es verdad que sí, existe el infierno, pero eso Dios no lo quiere para nosotros. Dios eso no lo quiere. Dice, esto ya lo comentamos en otro retiro, lo comentamos ampliamente, ahora lo decimos de pasada, ¿no? Una carta, también en la Biblia, una carta de San Juan dice, si la conciencia te reprocha, Dios es más grande que tu conciencia. Casi nada la frase esa, ¿eh? Dios es más grande que nuestra conciencia. Dios está a favor de nosotros más que nuestra propia conciencia. Fíjense, lo que ha dicho ahí San Juan. El pecado ahí está, no lo vamos a negar, pero también está el amor de Dios, que es mucho más grande que nuestro pecado. Y volver a Dios no es abusar de la misericordia de Dios. Volver a Dios es echarse en los brazos de Dios, es confiar en la misericordia de Dios. No creo que en el hijo pródigo hubiera mucho arrepentimiento, pero lo había. Y voy a decir por qué. Es verdad que en el hijo pródigo prevalece el sentido de siervo. Sí, se siente siervo, no se siente hijo. Pero dice una frase importante. Voy a ir y le voy a decir a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No se siente hijo, se siente siervo. Pero en él hay algo de arrepentimiento, sin sentirse hijo. O sea, que si nos sentimos hijos, no prevalecerá en nosotros el remordimiento, sino el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento nace de cuando descubrimos la grandeza del amor de Dios. Porque sabemos que Él siempre nos va a amar. Y entonces, esa confianza que tenemos en el amor de Dios, aunque le fallemos, nos lleva al arrepentimiento. Que sea pequeño, pero ahí está. Y ese arrepentimiento es muy necesario, aunque sea pequeñito. ¿Por qué es tan necesario? Pues es tan necesario para que el Señor continúe su obra en nosotros. Por eso es tan necesario. Mientras haya algo de arrepentimiento, Dios continúa su obra en nosotros. Y así deben ser las entrañas, me lo digo a mí mismo, de un sacerdote en la confesión. Entrañas siempre de misericordia, siempre a favor de la persona. Yo siempre intento que me equivoco, pero que sea a favor de la persona. ¿Que alguna vez he sido demasiado indulgente? Pues sí, pero no creo que el Señor eso me lo tenga en cuenta.
¿Que he perdonado pecados quizás con muy poquito arrepentimiento, quizás pecados muy graves? Pues sí. Es curioso cómo somos los sacerdotes, ¿no? Las penitencias que ponemos, ¿no? Qué pequeñitas. Muy pequeñitas, casi todos. Sí, se aconseja que sea en proporción al pecado, pero claro, en proporción al pecado, madre mía, sería, no, vamos, imposible, eso es imposible. Después veremos la mujer esta pecadora. ¿Qué penitencia le pone el Señor? Ninguna. Sí que tenga un poquito, es bueno, no voy a decir que la penitencia esté mal, no, ni mucho menos, para tener sentido de reparación por el daño que he ofendido, ¿no? Se acerca una persona, oye, mira, que me he portado muy mal con mi mujer. Bueno, pues venga, reza 3 Ave Marías y ya está. Hombre, sí, ¿qué es lo que hacemos, eh? Pero, hombre, si pudiéramos decir, pues mira, ten con ella otro detalle mucho más bonito y más grande, un detalle que manifieste tu amor, ¿no?, hacia ella, de penitencia. Sería lo suyo, ¿no? Pero no solemos hacerlo, ¿no? Pero tenemos que tener esas entrañas siempre de misericordia en favor de la persona. Vuelvo a repetir, toda persona que se acerca a la confesión siempre lleva algo de arrepentimiento. Porque esa persona volverá a caer probablemente, volveremos a caer, ¿no? Pero Dios sabe que lo estamos intentando. Lo malo es cuando ya decimos, bueno, pues no pasa nada porque peque, ala, sigo pecando ahí. No, mientras tú estés pecando, te vas levantando, vuelves a acudir, vuelves a pedir perdón, estás avanzando así, ¿eh? Así estamos avanzando. Lo malo es lo otro. Cuando ya nos estancamos y bueno, pues ya no le pido perdón al Señor ni nada, ya no me confieso. Eso es lo malo. Pero mientras estemos ahí confesándonos, eso es lo bueno. Porque para ciertas cosas, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero como no sea con la ayuda de los sacramentos, no somos capaces de corregirlas, ¿eh? Y tenemos 2 sacramentos fundamentales, como son la confesión y la comunión. Y además, y esto es lo grande también, 2 sacramentos que podemos repetir con frecuencia. Y Dios no se va a cansar, ¿eh? Recuerdo, no me lo contaba un amigo de Malpartida, no voy a decir el nombre porque aquí está mucha Malpartida y lo conocéis, ¿no? ¿Acordáis de don David? Un sacerdote ya mayor. Y un amigo mío tenía problemas de conciencia. Y se confesaba mucho pues, de un pecado, ¿no? Donde había ya una persona ya muy mayor, muy mayor. Y cuando se acercaba a confesarse, ya está otra vez aquí. No, hombre, eso no se puede decir. Déjale que venga las veces que sea necesaria. Y acógele bien. A lo mejor tiene un problema de escrúpulos, que hoy día se da muy poco eso, pero se da, ¿eh? Yo he tenido casos de eso. Son personas que sufren muchísimo. No podía hacer ni idea de lo que sufre una persona que tenga escrúpulos, que para él todo es pecado. Por aquí había 2 personas así, en el pueblo de alrededor. Yo cada vez que iba a confesar, cada vez que iba al pueblo, se tenía que confesar conmigo y con el sacerdote que tuvieran por delante. Una conciencia de pecado, algo exagerada, no, eso no es así. No. Eso no nace del arrepentimiento, nace del remordimiento. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Eso el Señor no lo quiere. Dice Santa Juana de Norvi que no nos vamos a volver impecables. No, impecables no. Vamos a seguir pecando. Pero que sigamos acudiendo a la misericordia de Dios. Dios nos salva amándonos, no amenazándonos. Nos damos cuenta muchas veces de lo lejos que estamos del corazón de Dios, de los sentimientos de Dios. Y estamos lejos, como decía hace un momento,
cuando le decimos a un niño que Dios te va a castigar. ¿Ves lo que estoy diciendo? A ese niño no hay que decirle eso. A ese niño habrá que decirle, mira, que Dios te ama. No amenazando a ese niño, que Dios te va a castigar. Dios te ama. No le hagas eso a quien te ama. Cambia completamente todo. Lo otro, si ya desde niño le empezamos a decir a un niño pequeñito que Dios te va a castigar, le estamos inculcando a ese niño un Dios justiciero, un Dios castigador, y ese no es Dios. Fue un pecado gordísimo, cuando David mata a Urías para quedarse con su mujer, un pecado gravísimo. Lo mató de una forma indirecta, pero lo mató. Después David se arrepiente. Se lo hace ver el profeta Natán. No voy a contar la historia, es preciosa, pero no la voy a contar aquí ahora, ¿no? Como el profeta Natán le hace ver a David cómo cae. A lo mejor lo vemos esto en algún retiro, ¿no? Para Cuaresma estaría muy bien. Y David compone ese salmo tan bonito, Salmo 50, que los que rezamos laudes todos los días, los viernes, rezamos siempre ese salmo. Y dice, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. O sea, un corazón que tenga un poquito de arrepentimiento, el Señor no lo desprecia. Qué salmo más bonito. A mí me gusta mucho rezar ese salmo. ¿Por qué? Porque me siento pecador. Pero espero que siempre, para mí, y lo deseo también para todos vosotros, que nos sintamos pecadores, pero desde el arrepentimiento. Nunca desde el remordimiento. Tenemos que llegar a amar tanto que no tengamos que perdonar. Pero que esta sea una enseñanza principal de las muchas que podemos sacar en este retiro, ¿no? Un retiro siempre una bendición de Dios y una bendición muy grande. Pero esta es una de las enseñanzas que podemos sacar. Por supuesto, distinguir entre el remordimiento y el arrepentimiento. Pero lo fundamental es que lleguemos a amar tanto que no tengamos que perdonar. Voy a contar, y con esto acabo, una anécdota de Santa Teresa del Niño Jesús. Tiene esas intuiciones tan bonitas, con esa finura espiritual, con esa delicadeza. Por cierto, si algunos encontráis por ahí, yo la estaba buscando, no hay manera de encontrarla. Por internet, por todas partes, nada. Esta estampita, me la mandáis, Santa Teresa habla de una estampita en la cual Jesús tiene a un niño en su regazo. Y hay otro niño que está apartadito, el pobre, con las manos rezando. Está haciendo algo bueno, ¿no? Uno está en el regazo y el otro está apartadito rezando. Y dice Santa Teresa del Niño Jesús, al niño que está apartadito le han hablado mal de Jesús. No le han hablado bien. Seguramente le han hablado de un Jesús que castiga a los niños malos. Y por eso el pobre está allí rezando, pidiendo perdón, pero sin dar el paso de la confianza e ir como el otro niño al regazo de Jesús. Dice ella, a ese niño le han hablado mal de Jesús. Si alguno encontráis esa estampita, me la pasáis. Tengo ganas de verla, ya que la comenta Santa Teresa del Niño Jesús. Nunca pensemos
que Dios no me quiere por lo que hice. Dios, nos dice la palabra de Dios, Dios hace nuevas todas las cosas. Dios nos ama cada día con un amor nuevo. Y dice San Juan en el capítulo 10, 28, y con esto acabo esta meditación: nadie los arrebatará de mi mano. Acabo con esa frase. Nadie los arrebatará de mi mano. Pues nos quedamos este ratito aquí en oración.